Esta tercera sesión sincrónica sobre el curso virtual de 50 horas en sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. El tema que vamos a abordar hoy es el de implementación del sistema en las empresas. Y como base de la información que vamos a tener hoy, vamos a organizar el tema de gestión de los peligros y riesgos, las medidas de prevención y control que se definan de acuerdo a la actividad económica, el tamaño de la empresa, lo que tiene que ver con eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos, elementos de protección personal, que son temas que ya, si has llegado a esta parte del curso, hemos podido revisarla dentro del material de apoyo y las cartillas que se tienen en el software. Evaluaciones médicas ocupacionales, prevención y preparación y respuesta ante emergencias y desastres, que vimos algo en la sesión pasada. Gestión del cambio, adquisiciones, contratación, conceptos, criterios, selección y evaluación de proveedores y contratistas. ¿Listo? El objetivo como tal de esta formación es adquirir los conocimientos necesarios para implementar las actividades del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Vale? El resultado del aprendizaje va a ser diseñar el sistema de gestión para una empresa en el marco de la competencia asignada. Dentro de la plataforma de educación virtual vamos a tener, como siempre, unas evaluaciones de conocimiento. Vamos a iniciar con la evaluación de conocimientos previos, una actividad de reflexión inicial. Vamos a tener un foro de discusión que trata sobre el tema de afectaciones, ventajas e implicaciones de no implementar actividades de prevención en las empresas. Vamos a tener una evaluación de conocimientos al final con todas las preguntas sobre el material que vamos a ver y una actividad de transferencia del conocimiento que es proponer las medidas de intervención del sistema de gestión. Recuerdan que en la sesión pasada y en el módulo anterior desarrollamos una matriz de riesgos. En esta oportunidad lo que vamos a hacer es proponer esas medidas de intervención de acuerdo a lo que vayamos a aprender en esta sesión. Y para eso nos acompaña hoy una muy buena amiga, una reconocida amiga y una persona muy profesional que nos va a guiar sobre este módulo 3. Carolina Ávila de CEFTIYA. Bienvenida, Carolina, muchas gracias por tu participación, por tu apoyo. El auditorio es tuyo, por favor. Gracias, Jaime. Bueno, bienvenidos a los que se han conectado hasta ahora. Voy a compartir entonces pantalla. Listo. Ahí estamos viendo la pantalla. Sí, sí. Listo. Bueno. Bienvenidos a esta sesión del módulo de aplicación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Mi nombre es Carolina Ávila Coral y los estaré acompañando en esta sesión donde haremos un resumen de los elementos de la cartilla, veremos algunos ejemplos y al final pues tendremos un espacio para aclarar las inquietudes que ustedes tengan sobre ese módulo. Siendo así, comencemos. La primera parte de la cartilla pues nos habla de la gestión de los peligros, riesgos y medidas de prevención y control. Ya ustedes en la sesión anterior habían empezado a conocer lo que era una matriz de riesgos, cuáles eran sus elementos y la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos. En esta parte de la cartilla ya nos empiezan a hablar de las medidas de prevención y control, es decir, una vez yo ya he identificado cuál es la situación que me está generando un peligro y he valorado el riesgo al cual se están exponiendo mis trabajadores, pues yo debo definir medidas de intervención, debo determinar, bueno, ¿qué es lo que voy a hacer para disminuir o para mitigar ese riesgo que he identificado? Para ello, pues se establecen 5 tipos de medidas de intervención: eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos y elementos de protección personal. Y seguramente ustedes recuerden, si ya vieron la cartilla, que ahí se mencionaba pues lo que se considera una pirámide del riesgo,
que lo que nos dice es que normalmente cuando hacemos la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos, pues lo que encontramos es una gran cantidad de peligros que no hemos eliminado, que no hemos sustituido, o encontramos uno que otro control de ingeniería y normalmente encontramos muchísima señalización, advertencias, controles administrativos y uso de elementos de protección personal. Y esto es lo que normalmente encontramos en las empresas en las primeras matrices de riesgos que se elaboran. ¿Cuál es la situación deseada, lo ideal, a lo cual deberíamos tratar de llegar en algún momento, siempre y cuando las condiciones estén dadas? Es a tener una pirámide invertida, es decir, a todos los peligros que hayamos identificado que podemos eliminar, haberlos eliminado o haberlos sustituido, tratar de implementar la mayor cantidad de controles de ingeniería y ya definitivamente, cuando no tengamos oportunidad de nada más, pues ahí sí implementar señalización, advertencias y elementos de protección personal. Eso es lo que dice la teoría, pero a la práctica, pues eso es un proceso que va muy lento porque requiere una inversión de tiempo, de recursos, análisis, investigaciones, pero es a lo que deberíamos apuntar en nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Recordemos un poco qué nos dice la cartilla acerca de las definiciones. Lo primero que nos dice es que debemos tratar de eliminar el peligro o riesgo identificado, es decir, medida que se toma para suprimir, hacer desaparecer el peligro o riesgo. Lo más difícil es lograr la eliminación. A la práctica es muy difícil lograr la eliminación. Algunos, por ejemplo, dicen, no, ahorita que está tan de moda la pandemia, muchas personas dicen, no, pero es que yo con la vacuna elimino el peligro. Pues no, porque recordemos que el peligro es el que genera el riesgo. Y en este caso, en el caso de la pandemia que estamos viviendo, el peligro es el bichito, el SARS-CoV-2. Ese es el peligro. Y nosotros con la vacuna, pues incrementamos nuestra protección, pero no eliminamos los bichitos de la faz de la Tierra. Es decir, que yo no podría eliminar ese peligro. ¿Cuándo, por ejemplo, sí podría eliminarlo? Cuando yo he hecho una identificación de peligros y he encontrado, por ejemplo, que en la oficina, en el puesto de trabajo de un colaborador, hay una luz deficiente que le está generando daño al trabajador en la vista. O hay una luz excesiva que le está generando daños en la vista al trabajador, que genera un riesgo alto de que el trabajador pues desarrolle un problema en sus ojos. Entonces yo puedo perfectamente ya eliminar el peligro. El problema era una mala iluminación, unos bombillos viejos, una iluminación deficiente o falta de la misma, y yo puedo una vez eliminarlo y colocar una nueva iluminación completamente adecuada que permita eliminar ese peligro. En algunos casos, podría considerarse que lo que hay es una sustitución o un control de ingeniería y de lo que debemos partir en nuestro análisis es si realmente hay una eliminación del peligro, hay una eliminación de esa fuente generadora del peligro que me estaba generando un riesgo alto. Cuando nosotros hacemos realmente eliminación, y es importante empezarlo a ver, porque de pronto en este caso vamos a ver que se puede prestar para diferentes interpretaciones dependiendo del profesional que lo esté haciendo. Sin embargo, si ustedes miran la cartilla, pues ahí estaba un ejemplo de iluminación. Normalmente, cuando nosotros tenemos una matriz de riesgos donde hemos identificado un peligro que podemos eliminar, una vez nosotros lo hemos eliminado, prácticamente esa fila desaparece en la siguiente versión de la matriz. Eso es lo que normalmente pasa. Entonces, vamos a encontrar diferentes ejemplos en los cuales en la cartilla que se les entregó, pues ahí está marcada la opción de eliminación. No son muchos porque no es fácil realmente eliminar el peligro. En uno de los casos que podría darse la situación es, por ejemplo, cuando nosotros definitivamente acabamos con el peligro, por ejemplo, de un uso de un producto químico que sea cancerígeno y yo dejo de usar ese producto y no lo cambio por otro, sino que cambio mi proceso por otro sistema que no utiliza ningún producto químico ni cancerígeno o no. En ese caso, pues también podría eliminar el peligro.
Vamos un poquito con la sustitución. La eliminación es difícil de lograr, pero debería ser siempre el primer análisis. ¿Puedo eliminar el peligro? La sustitución, pues, es un poquito más frecuente y es las medidas que se toman a fin de reemplazar un peligro por otro que no genere riesgo o que genere menos riesgo. Y ahí normalmente empezamos a ver el ejemplo de los productos químicos. Si nosotros estamos, por ejemplo, utilizando un producto que es peligroso para la salud, un producto, por ejemplo, cancerígeno, una sustancia muy tóxica, es difícil que en un proceso industrial, pues yo realmente pueda eliminar el uso de esa sustancia, porque normalmente si se está utilizando es parte de un proceso. Sin embargo, en algunas poquitas ocasiones se puede eliminar y dejo de utilizar un producto que sea peligroso para la salud. Pero normalmente en este tipo de casos lo que se encuentra es que hay una sustitución del producto. Es decir, yo tenía, por ejemplo, un producto que era cancerígeno, que de entrada me está impactando altamente la salud del trabajador, que la misma normatividad nos dice que todos los productos cancerígenos, así los utilice esporádicamente, usted les debe dar prioridad. Y yo podría buscar en mi proceso industrial si hay un producto que lo sustituya, que lo reemplace. El peligro químico va a seguir estando, porque igual voy a seguir usando una sustancia química. Sin embargo, es posible que esta sustancia, pues, por lo menos, ya no sea cancerígena, es decir, que mi riesgo va a bajar, porque la sustancia que estoy utilizando, pues, es menos dañina, menos peligrosa para la salud. Y eso es muy normal, pues en empresas industriales, que se haga un análisis de la revisión de todos los productos que estamos usando y aquellos que sean muy peligrosos para la salud. Aquí estamos viendo unos símbolos del Sistema Globalmente Armonizado, que es un sistema adoptado en Colombia para la identificación de sustancias químicas. Entonces, si nosotros en el producto que adquirimos vemos este símbolo de la izquierda, que es peligroso para la salud, nosotros deberíamos hacer un esfuerzo por, primero, eliminar el producto, mirar si podemos evitar el uso de esa sustancia química, de cualquier sustancia química para ese proceso específico, y si no, debemos ir a buscar las sustituciones, buscar un producto que nos ofrezca el mismo resultado en nuestro proceso productivo, pero que no sea tan dañino para la salud. Sigue estando presente el peligro químico, pero va a bajar el nivel de riesgo al que se expone el trabajador. Luego vienen los controles de ingeniería. Los controles de ingeniería son las medidas técnicas para el control del peligro o riesgo en su origen o fuente o en el medio. Entonces, los controles de ingeniería, pues normalmente es algo que nosotros hacemos, instalamos, generamos para disminuir ese riesgo que hemos identificado. Entonces, el peligro no acaba, el, el peligro no se sustituye por otro, simplemente implementamos normalmente barreras o elementos de ingeniería que nos van a permitir que ese riesgo que hemos identificado disminuya. Entonces, si teníamos un riesgo muy alto, después de implementar este control, el riesgo va a bajar. Esto es muy común, por ejemplo, en empresas industriales en las cuales, por ejemplo, tienen una máquina que hace mucho ruido, y esa máquina que hace mucho ruido implementan un control de ingeniería en el cual aíslan la máquina. Es decir, que ese aislamiento que generan, esa barrera que ponen alrededor de la máquina, hace que las personas que están por fuera de esa barrera pues ya no tengan ese ruido alto que genera la máquina, y pues se disminuye ese riesgo que se ha encontrado inicialmente. Otro que se utiliza, pues que es muy sencillo, sin embargo sigue siendo un control de ingeniería, y debemos identificar que el control de ingeniería usualmente es algo permanente, es algo que perdura en el tiempo, que puede estar durante años presente en nuestra actividad, y es algo que no depende de los seres humanos. No es como cuando vemos los elementos de protección personal, que depende que el trabajador te lo ponga, no. En los controles de ingeniería normalmente están ahí instalados, están puestos, son permanentes, son para durar mucho tiempo, y no dependen de que el trabajador se acuerde de instalarlo o de activarlo.
En este caso, pues vemos un ejemplo ya más sencillo, más cercano a la realidad que de pronto hemos vivido en los últimos meses, y es cómo logramos proteger al trabajador de todos estos clientes que pasan en nuestro supermercado, que en algún momento podrían ser de pronto asintomáticos para COVID-19. Entonces, en este caso, pues un control de ingeniería que se ha utilizado en muchos supermercados, seguramente ustedes lo han visto, es implementar una barrera, un vidrio, que aunque la persona tenga un tapabocas muy malo, hable muy alto y salga saliva al momento de interactuar, pues esta va a llegar a esta barrera que hemos puesto y no llegaría a nuestro trabajador. Y lo mismo, si fuera nuestro trabajador el que es asintomático, pues esta barrera impediría que cuando él habla o cuando de pronto queda mal puesto el tapabocas o no es de muy buena calidad o sucede algo que hace que se le corra, pues así hable o grite, toda la saliva y todo lo que salga cuando habla, pues va a quedar en el vidrio y no llegaría a los trabajadores. Entonces aumenta la protección y esto es también un ejemplo de un control de ingeniería. Y luego vamos ya con los que se denominan los controles blandos, que son esos controles pues que dependen mucho realmente de las personas. Empecemos con los controles administrativos, que son los que tienen como fin reducir el tiempo de exposición al peligro, tales como la rotación de personal, cambios en la duración o tipo de la jornada de trabajo. Incluyen también la señalización, advertencia, demarcación de zonas de riesgo, implementación de sistemas de alarma, diseño e implementación de procedimientos y trabajos seguros, controles de acceso a áreas de riesgo, permisos de trabajo, entre otros. Entonces, son todos esos elementos que nosotros utilizamos en nuestra organización eh, que dependen de la acción normalmente de un humano. Entonces, nosotros podemos tener aquí el ejemplo de la señalización, pero para que la señalización funcione, pues la persona la tiene que ver. Si la persona no la ve porque está mal ubicada, por ejemplo, pues no vamos a lograr el efecto deseado. El trabajador debe entender qué significa esa señalización. Entonces, cuando nosotros colocamos señalización, pues debemos también dar una capacitación en lo que significa, porque si no, pues va a ser paisaje para el usuario. Y debemos pues hacer mantenimiento, pues depende de que haya un tercero que esté haciendo mantenimiento de esa señalización, porque se podría caer, se podría deteriorar y pues no cumplir los objetivos establecidos. También puede pasar, por ejemplo, con señales de advertencia. Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, una caja donde está en los tacos y muchos elementos de control energético de la organización, pues normalmente colocamos una advertencia diciendo peligro, riesgo eléctrico, peligro, y normalmente pues es un triangulito amarillo generando esa advertencia. Y ahí nos pasa lo mismo. Primero alguien tiene que ser responsable de poner y mantener la señalización, porque con el tiempo se desgasta. La persona tiene que verla, entonces estar muy bien ubicada y debe entender lo que eso significa. Pero la señalización por sí sola, por eso son unos controles blandos, pues no hace la prevención, porque la persona, el trabajador, podría hacer caso omiso de esa señalización y seguir generando un acto inseguro. También pues están todos los temas de implementación de sistemas de alarma, que pues normalmente son sonores o visuales, en los cuales pues cuando hay una situación de peligro, suena una alarma, se activa una señal, por ejemplo en los parqueaderos, cuando el parqueadero pues da a la calle y pues cruza la zona peatonal, pues muchas veces a la salida, a la puerta de los parqueaderos en los edificios ponen señales, ponen sistemas de alarma visuales, mostrando pues que, oye, cuidado, acá hay un peligro, un carro va a salir, también a veces lo complementan con señalización, pero ¿de qué depende? De que el peatón no esté distraído, porque de pronto el peatón va así en el celular y ni se dio cuenta de las señales. Entonces, los controles administrativos por eso son blandos, porque depende también de que la persona se dé cuenta, entiende qué significa y les haga caso. Y pues hay más controles administrativos, por ejemplo, todo el tema de capacitación, pues es considerado también un control administrativo. Y es cuando nosotros damos una capacitación al trabajador para que conozca algún elemento de nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, por ejemplo, esas capacitaciones que seguramente en algún momento les han dado o tienen planeadas darles sobre todo el tema de higiene postural y la adecuada postura. Entonces, normalmente son capacitaciones.
¿Por qué? Porque nosotros nos podemos sentar como queramos. Nosotros podemos tener un letrerito al frente que nos dice la forma correcta de sentarnos, pero al final podemos hacerlo de cualquier forma. Entonces, se complementa con capacitaciones en las cuales se le explica al trabajador, por ejemplo, en este caso, cuál es la forma adecuada de ubicar la pantalla, que la pantalla debe estar a la altura de los ojos, que los pies deben estar en el piso, no pueden estar flotando, que deben estar en un ángulo de 90 grados. Y bueno, todas estas capacitaciones lo que hacen es empezar a darle información al trabajador que debe poner en práctica para una adecuada pues, prevención de los peligros identificados. Pero las capacitaciones pues finalmente en algunos casos son palabras que se lleva el viento. Entonces también el éxito de las capacitaciones pues muchas veces es cómo uno logra atraer y mantener conectados a los trabajadores para que le escuchen todo, le entiendan todo y al final se logra el objetivo y es que lo pongan en práctica. Muchas veces pasa, por ejemplo, seguramente lo han vivido, y es el tema del lavado de manos. Yo creo que si yo les pregunto a ustedes cómo lavarte las manos, ustedes me pueden repetir los 12 pasos que da la Organización Mundial de la Salud. Y si yo les pregunto cuánto debe durar el lavado de manos, ustedes me dicen de 30 a 40 segundos. Y muchas veces nosotros tomamos las capacitaciones, entendemos todo muy claro y hasta lo podemos repetir y aprobamos la evaluación. La pregunta es, piensa en la última vez que te lavaste las manos. ¿Duraste entre 30 y 40 segundos lavándote las manos? Y ahí es donde hay un reto muy importante en seguridad y salud en el trabajo y es que todo eso, de esos controles administrativos que dependen de que el trabajador lo ponga en práctica, de que el trabajador haga caso, pues son procesos que se demoran, que llevan tiempo para lograr empezar a ver resultados. Pero definitivamente cuando no podemos eliminar el peligro, porque no hay forma de que yo quite el computador y que no trabajemos en el computador y que todo sea por telepatía que yo trabajo, eso todavía no está, el computador está, lo tengo que usar y pues el peligro está ahí, que no lo pueda sustituir, que no pueda generar controles de ingeniería, pues finalmente nos quedan los controles administrativos. Y al final, pues vamos a tener los elementos de protección personal, que es ya cuando le damos al trabajador unos dispositivos, unos accesorios, unas vestimentas específicas para protegerlos contra posibles daños a su salud o su integridad física derivados de la exposición a los peligros en el lugar de trabajo. Y entonces es cuando tenemos, por ejemplo, que la máquina suena mucho, la máquina suena muchísimo y logramos, por ejemplo, poner una barrera que hace que solo se escuche la máquina cuando estamos dentro de la barrera. Pero entonces ahí logramos proteger en ese ejercicio a todos los trabajadores que estaban por fuera de la barrera. Entonces todos estos trabajadores administrativos, los de bodega, todos estos trabajadores quedaron protegidos, disminuimos el riesgo colocando la barrera. Pero seguramente van a haber trabajadores que tengan que ir al interior de la barrera y manipular esa máquina. Y entonces ahí es cuando empezamos a mirar los elementos de protección personales, cuando se le da, por ejemplo, protectores auditivos a los trabajadores. ¿Para qué? Para que cuando se enfrentan a esa situación de un ruido muy alto, pues el protector auditivo los ayuda a proteger. Seguramente ustedes también han visto eso en las construcciones de vías, cuando están taladrando, pues que los trabajadores todos, tanto el que está taladrando como los que están al lado, pues tienen un protector auditivo, porque en ese caso, pues en mitad de la vía que estoy construyendo, no puedo instalar ninguna barrera y finalmente hay que hacer el hueco y hacer la perforación, entonces no puedo eliminar el riesgo y todavía no se han inventado unos taladros que realmente abran hueco y no suenen, entonces no lo puedo sustituir. Entonces al final nos vamos a quedar con controles administrativos y con elementos de protección personal. Y en elementos de protección personal hay infinidad, botas, guantes, trajes, cascos, gafas, bueno, hay un montón y eso es pues ya cuando estén implementando el sistema de gestión, pues hay que complementar siempre los elementos de protección personal con un control administrativo. Es decir, no es suficiente que yo le dé el casco al trabajador y ya, logré el control. No, yo le tengo que dar el casco, pero además debo capacitarlo en para qué sirve el casco, cuál es la forma adecuada de usar el casco, cómo quitárselo, cómo ponérselo, si tiene algún procedimiento especial, los cuidados que debe tener con el casco, cuándo debe reportar que es necesario cambiar el casco.
Entonces, normalmente los elementos de protección personal pues van acompañados siempre de unos controles administrativos que los complementen. Y el módulo pues continuaba, si ustedes miran la guía que tiene un poquito más de 40 páginas, pues después nos hablaba de evaluaciones médicas ocupacionales. Y en las evaluaciones médicas ocupacionales nos está hablando de que hay unas evaluaciones de ingreso o de preingreso, unas evaluaciones periódicas, unas evaluaciones de retiro y también podemos tener unas evaluaciones post-incapacidad. Las evaluaciones de preingreso pues son esas evaluaciones que se hacen normalmente antes de contratar al trabajador y las debe realizar un médico especialista en seguridad y salud en el trabajo con licencia vigente. Entonces, normalmente las empresas que no tienen un médico de planta, con la inmensa mayoría, pues lo que hacen es contratar una IPS que tenga licencia en seguridad y salud en el trabajo, que tenga estos médicos especialistas y le da la información al médico de lo que va a hacer el trabajador. Entonces, normalmente se le manda al médico la matriz de riesgos de ese cargo específico que se desea valorar médicamente y una descripción del cargo, qué va a hacer, cuáles son sus funciones, que normalmente es lo que se denominan unos perfiles del cargo. Los exámenes médicos de ingreso o de preingreso, pues se recomienda que se hagan antes de firmar contrato. ¿Para qué? Para establecer si el trabajador, desde el punto de vista de su salud, puede o no realizar la labor para la cual se le está contratando. Porque yo no podría, por ejemplo, contratar a ciegas una persona para realizar un trabajo en alturas, nunca haberlo visto, no haberlo hecho exámenes, todo por Zoom pero con la cámara apagada y que de pronto, por ejemplo, al final termine siendo una persona en silla de ruedas, ¿no? Pues claramente una persona en silla de ruedas, por sus condiciones de salud, no puede hacer un trabajo en alturas de montarse a un techo. Entonces, los exámenes de preingreso, pues lo que buscan es proteger al trabajador, que el trabajador cuando ingrese no se enfrente a situaciones para las cuales su salud no es la adecuada, no están preparados físicamente para ello. Entonces se recomienda siempre hacerlos como parte del proceso de selección a los 2 o 3 candidatos que queden en la final, pues a todos hacerles los exámenes de preingreso antes de tomar la decisión, verificar que cumplen con esos requisitos. Y eso también marca un inicio y es cómo llega el trabajador a la empresa, porque la empresa cuando termine el contrato laboral debe entregar al trabajador en igual o mejor estado de salud, pero no en peor estado de salud. Para estar pendiente del estado de salud del trabajador, entonces viene lo que son los exámenes médicos periódicos. La periodicidad de esos exámenes pues va a depender de los riesgos a los cuales estamos expuestos. Entonces, en una empresa muy administrativa, una oficina de abogados, de contadores, pues es posible que los exámenes se realicen cada 18 o 24 meses. Mientras que posiblemente en una empresa de construcción, el señor que está con el taladro todo el tiempo, seguramente esos exámenes auditivos se los realicen cada 6 meses o con una periodicidad que va a definir quién, pues va a definirla el médico laboral que asesora a la empresa en conjunto en revisión con la persona de seguridad y salud en el trabajo. Pero esas decisiones pues normalmente son un tema médico. Los exámenes médicos periódicos lo que buscan es mirar cómo está la salud del trabajador y si mantiene las mismas condiciones del ingreso o si ha desmejorado alguna condición. Por ejemplo, si la persona llegó con una audición perfecta, se dedica al taladro todos los días y un año después le hago un examen y se encuentra que hay pérdida de la audición, pues es muy probable que haya sido generada por cuestiones del trabajo y lo que debe hacer el empleador es implementar medidas de prevención, meter al trabajador en un sistema de vigilancia epidemiológica, mirar pues si puede hacer eliminación, sustitución, controles de ingeniería y si no pues mejorar los elementos de protección personal y los controles administrativos. Pero lo que permite es generar un monitoreo porque cuando descubrimos las situaciones que nos generan problema a tiempo, pues vamos a poder generar medidas de intervención para corregir la situación y no al final cuando ya se convierta pues en una enfermedad que no tiene retorno. Y luego vienen los exámenes médicos de egreso, en los cuales se notifica al trabajador que vaya a la IPS contratada a realizar el examen médico de egreso y lo que buscan estos exámenes es tomar una foto de cómo es la salud al momento del retiro. Lo ideal es que al momento del retiro el trabajador esté
mejor o igual a cómo ingresó. Si el trabajador está mejor o igual como ingresó, eso significa que el empleador lo ha cuidado adecuadamente, que el trabajo pues no le ha generado situaciones que puedan generar una enfermedad laboral en el trabajador y que se fue bien. Es decir, que si más adelante desarrolla una enfermedad, pues es altamente probable que no la haya contraído en nuestra organización. Entonces, eso es lo que buscan los exámenes médicos de egreso. Si por alguna razón el examen diera que hay una condición que desmejoró y se puede demostrar que fue por causa del trabajo, pues bueno, ahí ya habrán unos procesos adicionales y ahí lo mejor es asesorarse de un buen médico y un abogado que revise el caso y determine los pasos a seguir. Y también tenemos unos que son los exámenes que se llaman posincapacidad, que es cuando el trabajador ha sufrido un accidente de trabajo o ha sufrido un accidente común o ha sufrido una situación de salud que le ha afectado y el trabajador ha durado, normalmente se hacen cuando ha durado incapacitado un mes o más, también depende de las situaciones, cada caso es diferente y ahí pues se debe analizar con el médico que asesora a la empresa. Y es poder determinar si el trabajador puede o no seguir realizando su labor. Entonces, por ejemplo, puede pasar que yo tengo un mensajero con moto y que ese mensajero, supongamos, el fin de semana tuvo un accidente en su casa y se fracturó una pierna, ¿sí? Tuvo una situación personal. Fue un accidente común, pero normalmente una fractura de pierna, pues este trabajador pudo haber estado incapacitado 90, 120 días hasta que logró recuperarse. La pregunta cuando llega al trabajo es, ¿y ya está bien recuperado para manejar la moto o no? Entonces ahí normalmente se manda un examen médico post incapacidad donde el médico revisa la condición actual del trabajador, revisa su historia clínica, revisa sus funciones y nos dice, él puede trabajar, pero no puede conducir moto, por ejemplo. O nos dice, no, él ya está perfecto, póngalo si quiere conducir moto o tractomula, no hay problema. O puede decir, se necesita una valoración adicional. Entonces, en esos casos, normalmente cuando ha habido una incapacidad de larga duración, pues se recomienda realizar el examen médico post incapacidad para tener el concepto de una persona idónea, que es un médico especialista en seguridad y salud en el trabajo. Independiente de cuál sea el tipo de examen que se realice, al final el entregable del médico va a ser un documento que normalmente se denominan certificados de aptitud o certificados médicos ocupacionales, en el cual describe las características básicas del trabajador, nombre, cédula, edad, tipo de cargo, describe cuáles fueron los exámenes médicos ocupacionales que se realizaron, describe, entre otras, si el trabajador con sus condiciones actuales puede o no realizar el trabajo para el cual se está presentando o en el cual está y normalmente genera unas recomendaciones o unas restricciones. Y adicionalmente, cuando el médico revisa a todos los trabajadores de la empresa, pues presenta lo que se denomina un diagnóstico de condiciones de salud, que ya es un informe consolidado de todos los elementos encontrados en los trabajadores, pero desde el punto de vista estadístico. Entonces ya ese diagnóstico no dice, Juan está obeso, no, dice el 50% de la población trabajadora está obesa, así que implemente acciones respectivas. ¿Qué debe hacer la empresa? Tomar esos resultados. Si hay restricciones específicas para un trabajador, pues revisarlo y hacer las adecuaciones. Y con el diagnóstico de condiciones de salud, es decir, ese informe global de todos los trabajadores, lo que debe hacer el empleador, pues es mirar cuáles son las recomendaciones del médico e incorporarlas en su programa, en su programa de capacitación o en su plan anual del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y luego continuamos en la guía, luego seguía el tema de prevención, preparación y respuesta ante emergencias. Y en este tema de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, pues debemos tener en cuenta como los 5 elementos básicos que toda empresa debería tener o realizar para cumplir con los requisitos mínimos en el tema de manejo de emergencias. Entonces debemos tener un plan de emergencias, una brigada de emergencias, debemos tener señalización para emergencias, equipos para las emergencias y realizar simulacros. Entonces, el primer punto es debemos tener un plan. Y normalmente un plan, pues es un análisis de vulnerabilidades y amenazas en el cual miro cuáles son esas amenazas a las cuales se enfrenta la organización, cuál es su vulnerabilidad ante ellas. Entonces, si yo, por ejemplo,
estoy en Bogotá, pues normalmente le va a salir a uno que somos muy vulnerables ante un sismo o un terremoto. Pero si yo estoy en Bogotá, pues a mí un huracán no me afecta, un tsunami no me afecta, entonces yo no haría nada de emergencias para tsunamis, huracanes, pero sí haría para sismo, para problemas de riesgo público, por ejemplo. Entonces, ahí hacemos un análisis de vulnerabilidades y amenazas para identificar qué es lo prioritario, cuál es la situación de emergencia más probable que se podría dar en organización, determinamos cómo se van a llevar a cabo, determinamos rutas de evacuación, bueno, hacemos una planeación de qué es lo ideal antes, durante y después de una determinada emergencia. Lo otro que debemos tener es una brigada de emergencias, que es un grupo de trabajadores que voluntariamente deciden conformar un equipo que va a actuar como primer respondiente ante una emergencia. Esta brigada de emergencias debemos capacitarla, entrenarla, dotarla. Es voluntaria la participación, aunque hay unas empresas que pues capacitan a todo el mundo, pero en términos normales, en una empresa medianita, pues podría estar conformada por el 10 o el 20% de la población trabajadora, y lo que hace la empresa es que a estos voluntarios que participan en la brigada les da tiempo laboral para que se reúnen, para que planeen actividades y sobre todo les da capacitación y entrenamiento para que cada día adquieran más conocimientos para poder atender una posible emergencia que se presente en la organización. Y debemos también contar con equipos para el manejo de una emergencia. Entonces, toda empresa debe tener un botiquín bien dotado con todos los elementos necesarios para atender una situación de emergencia. Si sea una pequeña cortadita con hojas de papel, pues poder hacer el proceso adecuado para darle atención a ese trabajador. O otro tipo de situaciones que se pueden presentar. Y también debemos tener otros equipos, debemos tener tabla de inmovilización cervical, debemos tener tabla de inmovilización espinal, inmovilizadores de cuello, inmovilizadores de extremidades, debemos tener equipos también para emergencias como un incendio, entonces debemos tener, por ejemplo, extintores, y la empresa pues debe revisar de acuerdo a las condiciones de la organización, a la normatividad vigente, pues todos estos elementos que debe tenerlos, instalarlos, capacitar en el uso adecuado de los mismos a los trabajadores y complementarlo con temas de señalización. Entonces, siempre donde haya un extintor, debe haber una señal que dice aquí hay un extintor, que fácilmente en caso de una emergencia uno puede visualizar dónde está el extintor, la tabla de movilización, el botiquín, pero también todos los temas de rutas de evacuación. Entonces, deben estar bien señalizadas las salidas, deben estar bien señalizadas las rutas de evacuación, el punto de encuentro. Todo esto pues debe ser parte de lo que tenemos como preparación para una emergencia. Y finalmente, pues debemos hacer simulacros con todo el personal. Vamos a hacer simulacro. Normalmente en Colombia se organizan los simulacros nacional de respuesta ante emergencias. Se realizan normalmente en el mes de octubre. Este año van a ser el próximo 7 de octubre. Y la recomendación es unirnos al simulacro. Entonces, los simulacros pueden ser de cualquiera de esas situaciones vulnerables que hemos identificado. Entonces, si aquí puede haber un sismo terremoto, entonces yo voy a suponer que ¡pum! Hay un movimiento telúrico en este momento y en el simulacro pues ejecuto todos los pasos que dije que iba a hacer en el plan, al final evacúo, llego al punto de encuentro, evalúo si lo hicimos bien o no, si lo hicimos de acuerdo al plan, si funcionó, si logramos los tiempos adecuados, si llegó todo el personal y si se cumplieron los objetivos, pues cada vez voy haciendo unos simulacros más complejos, después le pongo una barrera, qué pasa si no podemos salir por la puerta o qué pasa si hay una persona herida y voy cada vez perfeccionando el proceso de los simulacros para que si algún día se presenta una situación de estas, pues de alguna forma estemos más preparados. También podríamos tener simulacros contra una amenaza terrorista. ¿Qué pasa si llama a alguien y dicen hay una bomba? ¿Cómo debemos actuar? ¿Qué debemos decir? ¿Cuál es la forma correcta? Entonces podemos hacer simulacros y simulaciones. La normatividad pide que se hagan como mínimo una vez al año. Y normalmente se hacen en el mes de octubre, que es cuando es el simulacro nacional de respuesta a emergencias. Y lo último que encontrábamos en la guía era el tema de los procedimientos. Entonces nos dice que nosotros debemos tener en nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 3 procedimientos. Un procedimiento de gestión del cambio, un procedimiento para realización de adquisiciones y otro procedimiento para contratación de proveedores. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta en gestión del cambio? ¿Qué es lo que nos dice la gestión del cambio? Ese debe ser un procedimiento
que está pensado en cuál es el paso a paso que yo debo seguir si sucede un cambio en la organización. Y ese cambio en la organización puede ser sencillo, como llegó una nueva maquinaria a la empresa, puede ser que nos mudamos de instalaciones, que ya no estamos en una casa grande, sino que ahora nos vamos en una oficina o al revés. Puede ser cambios en los procesos de la organización, puede ser cambios en la legislación o también pues avances científicos que nos van a generar cambios en nuestros procesos. Normalmente el procedimiento de gestión del cambio es muy sencillo para simplificarlo. Lo que busca es que nosotros identifiquemos el cambio. Entonces, por ejemplo, vamos a comprar este super mega camión volqueta, lo vamos a comprar a la organización porque lo necesitamos para nuestra operación. Entonces, debemos identificar cuáles son los peligros que genera ese cambio, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a identificar dos momentos. En el caso específico de este camión, vamos a identificar el proceso del traslado del camión desde, supongamos, el puerto o el concesionario hasta mi empresa y el proceso del día a día que me va a involucrar este camión. Entonces, en el proceso de traslado es posible que yo tenga que contemplar algunos peligros adicionales al simplemente hecho de conducir un vehículo y posteriormente debo identificar, bueno, este camión, cuáles son los peligros que puede generar para mis trabajadores y cómo hago para esos peligros, eliminarlos, sustituirlos, hacer controles de ingeniería o al final elementos adicionales que pueda tener como controles administrativos. Entonces, cuando yo empiezo a mirar en esa gestión del cambio, lo que debo determinar normalmente es, primero, una matriz de riesgos. ¿Cuáles son los riesgos que me involucra este cambio? Ya sean temporales, por el momento en que llegue el camión, por primera vez, por ejemplo, o permanentes, ya en la operación diaria del camión. Normalmente también, ¿qué se recomienda? Mirar si este cambio tiene asociada una normatividad que de pronto no he contemplado. De pronto es el primer vehículo que llega a la empresa, entonces yo debería tener unos espacios adecuados, bien señalizados para que el camión se parquee, definir unas rutas peatonales por donde puede estar el camión, no, de pronto si es el primer vehículo que llega a mi organización, pues yo debo tener señalización de la velocidad máxima, bueno, debo tener varios elementos adicionales y toda esa lista de cosas que yo voy identificando, ya sea por la identificación de los riesgos o por la legislación vigente, los voy transformando en un plan de acción. Entonces yo digo, bueno, antes de que llegue el camión, yo debo tener listo esta actividad, esta actividad y esta actividad. Cada una de esas actividades pues debe tener un responsable, una fecha de realización y deseable de una vez una asignación de recursos de ser necesaria. Entonces normalmente la gestión del cambio es el procedimiento que de una forma u otra nos dice lo que acabamos de mencionar, identificar cuál es el cambio, cuáles son los por qué vamos a hacer el cambio, si es necesario hacer el cambio, porque a veces hay cambios que uno dice, uy, no, esto es tan complejo que mejor no lo hagamos. ¿Cuáles son los riesgos asociados a ese cambio? La legislación vigente y lo más importante, el plan de acción para que ese cambio pues, no nos vaya a generar un accidente o una enfermedad, normalmente un accidente. Pero también hemos visto otro tipo de situaciones, como por ejemplo lo que pasó con la pandemia en el año 2020. En el año 2020 salió una norma que establecía una cuarentena obligatoria, todos encerrados y unas poquitas personas podían salir. Y ese cambio legislativo pues hizo que tuviéramos que desplazarnos a la casa y empezar a implementar el trabajo en casa en las empresas que lo permitieran. Y a su vez el regreso pues generó muchos cambios en las organizaciones. Entonces, toda empresa debe haber en el año 2020, cuando salió la emergencia sanitaria, debe haber desempolvado ese procedimiento de gestión del cambio y debe haberlo ejecutado para determinar cuáles eran las acciones que iba a realizar en ese momento. Normalmente enfocados en el trabajo en casa. Entonces, la gente iba a trabajar con su computador o yo iba a mandarles los computadores, cómo íbamos a realizar las actividades, cómo iba a manejar el riesgo económico, tenían buenas sillas, no tenían buenas sillas. Entonces, todo eso se debe haber hecho en la gestión del cambio porque fue algo que salió de un momento a otro que nosotros no habíamos planeado y que no estaba en nuestra matriz legal, ni en nuestra matriz de riesgos, ni en nuestro plan de trabajo. También nos dice la cartilla que debemos tener un procedimiento de adquisiciones. El procedimiento de adquisiciones normalmente hace referencia a cuando adquiero algo, normalmente algo tangible, usualmente, ¿no?
pero también podrían ser algunos servicios no presenciales. Entonces, cuando adquiero insumos, cuando adquiero pinturas, productos que voy a utilizar en mi producto, en mi proceso productivo. Entonces, una empresa de construcción y yo estoy adquiriendo, por ejemplo, pinturas o alimentos o elementos de protección personal o cuando adquiero una maquinaria. O también podríamos tener servicios no presenciales y es cuando yo, por ejemplo, adquiero los exámenes médicos, pero el médico no va a venir a mi organización, sino que mis trabajadores se desplazarán a la institución prestadora de servicios de salud. Entonces también podría considerarse como adquisiciones o algunos servicios no presenciales. Entonces tenemos, por ejemplo, elementos de protección personal. Entonces, vamos a suponer que vamos a adquirir gorros. Bueno, esta imagen no es que sea muchos elementos de protección personal, pero supongamos, vamos a adquirir calzado, vamos a adquirir cascos, vamos a adquirir ropa adecuada para la realización del trabajo. Entonces, lo que nos dice la norma es que nosotros debemos tener un procedimiento para estos procesos. Y estos procedimientos, además de lo usual que ya tienen normalmente las empresas cuando hacen compras, como por ejemplo pedir varias cotizaciones, hacer una comparación de precios, de forma de pago, etcétera, pues aquí nuestro procedimiento, más allá de los temas del departamento de compras, lo que debe incluir es cuáles son esos aspectos de seguridad y salud en el trabajo que se deben tener en cuenta. Entonces, por ejemplo, si yo estoy comprando un producto como un desinfectante, que ahorita están muy de moda, productos de desinfectantes, algún producto químico. Entonces, en mi procedimiento de adquisiciones, yo debería, con el tiempo, irlo mejorando. Y yo debería tener como unas notas o unas fichas. Cada vez que se adquiera un producto químico, debo pedir la ficha de seguridad que cumpla con el sistema globalmente armonizado. Si no me la mandan, pues ese proveedor no me sirve. O también, si yo, por ejemplo, estoy comprando un producto para mi botiquín. Entonces, ¿qué pasa? Que hay que hacer una revisión de la fecha de vencimiento y cada vez que compre las vendas que tengan más de 6 meses de vigencia. Entonces, lo que hace el procedimiento es el paso a paso que voy a seguir al momento de las compras, que además de lo tradicional, de precios, formas de pago, recibir varias cotizaciones, que sea una empresa legal en Colombia, etcétera, es cuáles son esas características específicas de ese producto que debo solicitar para que cumpla con la normatividad o los requisitos de seguridad y salud en el trabajo. Cuando estoy comprando cascos, pues normalmente debe haber una pequeña ficha, una información, una referencia que dice cuáles son las características de los cascos, el componente, el material, los elementos adicionales que debe incluir, la norma técnica que debe incluir. ¿Para qué? Para que el personal de compras, que en muchos casos en las organizaciones no es la persona de seguridad y salud en el trabajo la que hace las compras, sino es una persona que es especialista en el tema de compras, que sabe del tema de manejo de proveedores y contratistas, pero que no es experta en seguridad y salud en el trabajo. Esta persona pues siempre debe tener el apoyo de seguridad y salud en el trabajo para que le diga para esas compras específicas cuáles son las características que se deben tener. Lo mismo si voy a contratar los exámenes médicos, también cuáles son las características que debe cumplir, los documentos que debe anexar con anterioridad el proveedor para identificar que sí está habilitado para prestar el servicio. Y también puede pasar que yo, por ejemplo, contrate un community manager, un servicio no presencial, una persona que desde su casa va a manejar las redes sociales de mi organización. Y en esos casos, pues normalmente no le vamos a pedir unos requisitos pues muy extraordinarios adicionales a los que ya conocemos, que es básicamente que esta persona pues realice los pagos adecuados de seguridad social, que esté afiliada a salud, a pensión y a riesgos laborales. Entonces, estos requisitos van a ir cambiando dependiendo de la adquisición que voy haciendo. Normalmente uno hace un procedimiento muy sencillo, que lo ideal es cumplirlo, y con el tiempo va anexando a ese procedimiento requisitos específicos de esos productos o servicios que uno adquiere con frecuencia. Y luego viene el tema ya de la contratación. Y es que también nos dice la norma que debemos tener un procedimiento para contratación de proveedores y contratistas, básicamente. Y esos proveedores y contratistas pueden ser personas naturales o personas jurídicas, dependiendo de lo que me vayan a ofrecer. Normalmente cuando hablamos de contratación, pues ya es personas que para realizar la labor se van a desplazar físicamente a mi organización o a las de mis clientes. Entonces hay una
mayor responsabilidad, y como hay una mayor responsabilidad, también va a haber una mayor exigencia. No es lo mismo la persona que contraté para ser community manager, que de pronto nunca le he visto la cara, o por Zoom nos hemos visto, que nunca pisa mi organización y que puedo ser muy flexible y lo único que le pido es los pagos de seguridad social y que de pronto asista a una reinducción y ya, a una persona que va a venir a mi organización a realizar una labor. Entonces, supongamos que yo tengo un problema con algún servicio, tengo una gotera, tengo alguna situación y contrato un maestro. Bueno, a ese maestro yo le tengo que pedir muchas más cosas que al community manager, porque no es solo pedirle que haga pagos de seguridad social, es verificar que los pagos de seguridad social que la persona realice estén adecuados al nivel de riesgo de la actividad que va a realizar. Si, por ejemplo, es una persona que va a manejar redes eléctricas, pues yo además tengo que pedir el certificado de CONTE, que es una persona idónea para el manejo de redes eléctricas. La persona tiene que venir con sus elementos de protección personal, aunque ahorita la norma ha cambiado, el año pasado cambió, y para el contratista persona natural, los elementos de protección personal los debe dar el contratante. Debe ser una persona que sea idónea, una persona que le tengo que hacer una inducción previa antes de realizar la labor. Entonces va a incluir ese procedimiento. Uno, al momento de la selección, cuáles son las características que debe cumplir la persona para yo tenerla en cuenta en mi proceso de selección. Y una vez contratado, pues cuál es el seguimiento que debo dar a esa persona, porque si este contratista llegara a tener un accidente de trabajo, pues la empresa podría llegar a ser solidaria en él. Y también puedo contratar personas jurídicas. Entonces vamos a ver que tengo el mismo problema, tengo unas goteras, pero yo decido no voy a contratar una persona natural porque es mayor responsabilidad, la tengo que involucrar en mi sistema de gestión, le tengo que dar elementos de protección personal. No, mejor contratemos una empresa que sea experta en arreglar goteras. Pues yo a esa empresa también le debo pedir varios requisitos. Por ejemplo, la empresa debe tener un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Si la empresa no tiene un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, pues la recomendación siempre es absténgase de incluirlo en los finalistas, o sea, descártelo en su proceso de selección. Esas características y esos requisitos que debe cumplir la empresa, pues normalmente con el tiempo uno los va documentando y los va dejando como anexos de su procedimiento, de tal forma que si el otro año nuevamente tengo que contratar, por ejemplo, la limpieza de ventanas, yo ya sé qué es lo que le tengo que pedir. De la contratación anterior aprendí en qué me equivoqué, qué me faltó o qué sobró, y voy perfeccionando ese procedimiento y esos anexos para que cada vez los procesos de contratación pues verifique la idoneidad y el cumplimiento de requisitos legales por parte del contratista. Y de alguna forma pues es un resumen de lo que ustedes encuentran en la cartilla del módulo de aplicación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. No sé si alguien tenga alguna inquietud. Carolina, muchas gracias. Conectado Marlon y Joan, no sé, ¿tienen alguna pregunta para Carolina? Aprovechemos el espacio. A ver, en el chat, no, Marlon dice que no. Todo muy claro, Carolina, qué bueno, como siempre. Vamos a ver si en la evaluación nos va igual. Joan se conectó hace poquito, pero tiene preguntas que no sea de lo que ya hablamos. Listo, no. Perfecto. Caro, cualquier cosa, duda, pregunta, te la haremos saber, de pronto para aclararla, pero pues depende de las personas que vean y revisen el material. ¿Listo? Te agradezco por el tiempo, agradezco a las personas que se conectan de manera sincrónica y los que puedan revisar el video más adelante en el curso. Bienvenidos, esperamos que hayan aprendido bastante con este conocimiento que Carolina nos comparte y nos veremos entonces la próxima semana ya para cerrar el curso con el último módulo que es el de verificación y mejora. Caro, mil y mil gracias, en serio. Bueno, Muy ustedes amable que como estén muy siempre. bien. Muchas gracias. Hasta Chao. luego.